Esta historia no trata de talento, ni de inteligencia, ni de oportunidades. Trata de algo mucho más incómodo. Trata de lo que pasa cuando alguien cree que puede decidir cuánto vale otra persona, solo con mirarla. Todo ocurrió en un edificio. Elegante. De esos donde el silencio pesa más que las palabras. Donde cada paso parece medido. Donde la gente habla bajo, pero piensa alto. Allí trabajaba Laura. Limpiaba oficinas desde hacía años. Llegaba antes que todos. Se iba cuando ya no quedaba nadie. Ese día, por una razón simple, llevó a su hijo con ella. No hubo drama. No hubo explicación larga, solo necesidad. El chico se llamaba Bruno. Tenía 15 años. Y una costumbre que mucha gente confunde con debilidad. Observaba antes de hablar. Mientras Laura limpiaba, Bruno esperaba sentado, sin tocar nada, sin pedir nada, hasta que alguien lo notó: Isabela Cruz, una mujer conocida por tomar decisiones importantes, respetada, influyente, acostumbrada a que todos quisieran agradarle. Cuando vio al chico, frunció apenas el ceño. No con rabia, con algo peor, desinterés. ¿Es tu hijo?, preguntó sin dureza. Sí, respondió Laura. Isabela sonrió. Una sonrisa educada, correcta, vacía. Estamos evaluando perfiles jóvenes para un programa interno, dijo. Pero no todos encajan. No, lo dijo mirando a Laura, lo dijo mirando al chico. Bruno levantó la vista, no desafiante, atento. Isabela continuó. Aquí valoramos la actitud, la ambición, la forma de expresarse. No es para cualquiera. Parecía una oportunidad. Pero no lo era una prueba, y no para él. Laura lo sintió, ese nudo en el pecho que no avisa, ese miedo que no grita. Bruno también lo entendió. Y en lugar de hablar, escuchó. Isabela esperaba algo, una reacción, una súplica, un intento de impresionar, pero no ocurrió. El silencio empezó a incomodar. ¿No tienes nada que decir?, preguntó ella, ahora sí mirándolo de frente. Bruno respiró hondo. Sí, dijo, pero primero quiero entender algo. Isabela arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Si esto es una oportunidad real, o solo una forma elegante de recordarnos dónde cree usted que pertenecemos. La frase no fue agresiva, fue clara, demasiado clara. El aire cambió. Isabela se enderezó en su silla. No estaba acostumbrada a eso. Aquí nadie humilla a nadie, respondió. Bruno asintió. Entonces no debería sentirse incómoda con mi pregunta. Laura contuvo la respiración. No por miedo a perder algo, por miedo a que su hijo pagara el precio, de decir la verdad. Isabela no respondió de inmediato. Por primera vez no sabía cómo hacerlo. No porque el chico fuera inteligente, sino porque no estaba dispuesto a jugar. Bruno se levantó despacio. Gracias por su tiempo, dijo. Pero no necesito demostrar mi valor en un lugar donde ya fue decidido antes de empezar. Y caminó hacia su madre, sin alzar la voz, sin pedir permiso. Isabela los observó salir. No sintió enojo, sintió algo peor, había perdido el control, sin que nadie se lo quitara. Si alguna vez te miraron por encima del hombro y decidiste no agachar la cabeza, escribe, elegí dignidad en 1900. Los comentarios. Después de que Bruno y su madre salieron del edificio, nadie dijo nada. No hubo comentarios irónicos. No hubo risas nerviosas. No hubo frases para salvar el momento. El silencio fue incómodo, pesado, demasiado largo. Isabela Cruz se quedó, sentada, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre la mesa. No miró el celular. No pidió que continuaran la reunión. No dio ninguna orden. Eso no era normal en ella. La gente que trabaja con poder aprende algo rápido. Cuando quien manda se queda en silencio, nadie se mueve. Uno a uno, los presentes empezaron a recoger sus cosas, sin despedidas, sin mirarla a los ojos, no porque tuvieran miedo, sino porque algo se había roto y todos lo habían sentido. Cuando la sala quedó vacía, Isabela se levantó despacio. Caminó hasta el ventanal. Miró hacia abajo, hacia la calle.
Vio a Laura y a Bruno cruzar juntos la acera. No iban apurados, no iban discutiendo. Caminaban tranquilos. Eso fue lo que más le molestó, porque ella estaba acostumbrada a provocar reacciones, miedo, agradecimiento, sumisión, pero nunca indiferencia. Esa noche, Isabela llegó a su casa y dejó el bolso sobre la mesa sin ordenarlo. Se sirvió una copa de vino y se quedó de pie mirando la nada. Intentó convencerse de que no había pasado nada importante, que solo había sido un intercambio incómodo. Un chico insolente, una madre fuera de lugar. Pero cada vez que armaba ese discurso en su cabeza, algo no encajaba, porque no había insolencia, había claridad. Y la claridad, cuando no te favorece, duele. Isabela durmió mal. Soñó con pasillos largos, con puertas que no se abrían, con gente que la miraba sin pedirle nada. Al día siguiente, llegó al edificio más temprano de lo habitual. Caminó por los pasillos y empezó a notar cosas que antes no veía. Un joven esperando instrucciones con los hombros encogidos. Una mujer que hablaba poco en reuniones, aunque siempre tenía los informes más completos. Un guardia que saludaba con respeto, pero nunca era saludado de vuelta. Pequeñas escenas. Demasiadas. Durante una reunión, alguien mencionó el programa juvenil. Necesitamos perfiles fuertes, dijo uno de los directivos, gente que sepa adaptarse a la exigencia. Isabela abrió la boca para responder, y se detuvo. Por primera vez en años, no supo qué decir, porque adaptarse en su cabeza ya no sonaba a mérito, sonaba a aguantar. La reunión siguió, pero ella ya no estaba ahí. Esa tarde pidió algo que nunca había pedido antes, los expedientes completos, no resúmenes, no conclusiones. Historias completas. Horas después, sola en su oficina, empezó a leer nombres, edades, contextos y rechazos, rechazos rápidos, rechazos educados, rechazos definitivos, falta de presencia. No encaja con la cultura. Perfil débil. Isabela reconocía su propia voz en esas frases, y eso la incomodó más que cualquier crítica externa. Mientras tanto, Bruno seguía con su vida. No contó lo ocurrido en la escuela, no lo mencionó en casa, no lo compartió en redes, porque no lo vivió como una victoria, lo vivió como una decisión. Siguió levantándose temprano, siguió ayudando a su madre, siguió estudiando por las noches, pero algo había cambiado. Ya no dudaba tanto de sí mismo, no porque alguien lo hubiera validado, sino porque había aprendido algo esencial. No todas las puertas cerradas son pérdidas. Algunas son protección. Isabela, en cambio, empezó a perder algo que nunca había cuestionado: la tranquilidad. Cada vez que tomaba una decisión, se preguntaba si estaba siendo justa o solo coherente con su posición. Y esa pregunta la agotaba. Intentó compensarlo como sabía. Llamó a personas. Propuso cambios superficiales. Sugirió iniciativas nuevas. Pero nada calmaba esa sensación. Porque el problema no era el sistema. Era ella dentro del sistema. Una noche, revisando nuevamente los expedientes, encontró uno en particular. No era el de Bruno. Era el de alguien muy parecido. Misma edad. ¡Mismo contexto! ¡Misma frase final! ¡No encaja! Isabela cerró la carpeta y apoyó la frente en la mesa. Por primera vez en años, no se sintió poderosa. Se sintió expuesta. Y entendió algo que nunca había aceptado. Había confundido exigencia con superioridad durante demasiado tiempo. El silencio de Bruno seguía ahí. No como reproche, como recordatorio. Y cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. Si alguna vez viste a alguien perder autoridad no por un error, sino por creerse superior, escribe «se le notó» en los comentarios. Porque lo que viene después ya no depende del poder. Isabela Cruz aún no había cambiado. Pero ya no podía volver atrás. Y cuando alguien con poder se da cuenta de eso, lo siguiente nunca es cómodo. Es inevitable. Hay momentos en la vida en los que uno entiende que ya no puede seguir igual. No porque alguien lo obligue,
no porque haya consecuencias inmediatas, sino porque algo interno se rompe y no vuelve a encajar. Isabela Cruz llegó a ese punto lentamente, sin escándalos, sin titulares, sin enemigos declarados, pero con una certeza que no la dejaba dormir. Había pasado años tomando decisiones convencida de que eran necesarias, convencida de que eran correctas, convencida de que el fin justificaba la forma. Y durante mucho tiempo, nadie la cuestionó. Eso la tranquilizaba. Hasta que un chico lo hizo sin levantar la voz y sin pedir nada a cambio. Desde aquel día, Isabela empezó a notar algo incómodo. Ya no podía moverse en automático. Antes, decidir era casi instintivo. Ahora, cada decisión venía acompañada de una pregunta molesta. ¿A quién estoy dejando afuera esta vez? Esa pregunta no aparecía en las reuniones. Aparecía cuando estaba sola. En su casa. En el silencio. En los espacios donde no había testigos. Isabela comenzó a revisar su propia historia. No la que contaba en entrevistas. No la que figuraba en su currículum. La real. Recordó sus primeros años, cuando también fue joven, cuando también tuvo miedo, cuando alguien decidió darle una oportunidad, y alguien decidió no hacerlo. Hasta entonces, siempre se había contado la misma versión. Yo me esforcé más. Yo aguanté. Yo me adapté. Pero ahora, por primera vez, se permitió otra posibilidad. ¿Y si no fue solo mérito? ¿Y si también hubo suerte? La idea la incomodó profundamente, porque si aceptaba eso, tenía que aceptar algo más duro todavía, que muchas personas que quedaron afuera no lo hicieron por falta de capacidad, sino por decisiones como las suyas. Esa noche, Isabela abrió su computadora y buscó nombres antiguos. Personas que alguna vez estuvieron frente a ella. Personas que pidieron una oportunidad. Personas que se fueron en silencio. Algunos habían seguido adelante. Otros no. No todos tuvieron una segunda opción. Y eso le pesó. Mientras tanto, Bruno atravesaba su propio proceso. No era grandioso. No era heroico. Era interno. Seguía yendo a la escuela. Seguía ayudando a su madre. Seguía siendo el mismo chico tranquilo. Pero algo había cambiado en la forma en que se miraba a sí mismo. Ya no se preguntaba tanto si era suficiente. Había aprendido algo más valioso, que su valor no dependía de ser elegido por alguien con poder. Esa certeza no lo hizo arrogante, lo hizo firme. Isabela, en cambio, empezaba a sentir algo que nunca había sentido antes. Vergüenza. No la vergüenza pública. La que arde en privado, la que no se comparte, la que no se puede justificar. Empezó a preguntarse cuántas veces había usado palabras bonitas para encubrir decisiones crueles. Perfil no adecuado. Falta de carácter. No encaja. Frases limpias. Dolores silenciosos. Un día, durante una reunión, alguien dijo: tenemos que mantener el estándar. Isabela levantó la mirada. Antes habría asentido. Antes habría repetido la frase. Esta vez preguntó: ¿estándar para quién? La sala quedó en silencio. No fue una pregunta agresiva. Fue honesta. Y eso la volvió peligrosa para un sistema que funcionaba sin preguntas. Isabela entendió algo crucial. Si seguía por este camino, iba a perder cosas. Respeto cómodo. Alianzas convenientes. Aprobación automática. Pero también entendió algo más. Si no seguía, iba a perderse a sí misma. Y esa pérdida ya no estaba dispuesta a aceptarla. Si alguna vez te diste cuenta de que el problema no era el mundo, sino tus decisiones, escribe "me di cuenta" en los comentarios. Esto recién empieza. Isabela aún no había actuado, pero ya no podía fingir ignorancia. Y cuando la ignorancia se rompe, lo que viene después siempre duele más. El cambio no llegó con aplausos, llegó con resistencia. Isabela Cruz empezó a notarlo de inmediato. Personas que antes la buscaban dejaron de hacerlo. Reuniones a las que siempre era invitada empezaron a ocurrir sin ella.
Mensajes que antes recibía al instante, ahora llegaban, tarde, o no llegaban. No era castigo directo, era algo más sutil, aislamiento, porque cuando alguien deja de jugar el juego como se espera, el sistema no siempre ataca. A veces, simplemente se aleja. Isabela entendió que había cruzado una línea, invisible. No había cambiado las reglas todavía, solo había dejado de fingir que no existían. Y eso incomoda más que una revolución abierta. Un día, uno de sus colaboradores más antiguos se lo dijo sin rodeos. Antes eras predecible, dijo. Sabíamos cómo pensabas. Ahora no. Isabela lo miró con calma. Yo sí, respondió. Por primera vez, no fue una frase heroica, fue cansada, sincera. Esa noche, Isabela llegó a casa con una sensación nueva, soledad. No la soledad de estar sola, sino la de no encajar ya en el lugar que ayudaste a construir. Se sentó en la oscuridad, sin música, sin distracciones, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por culpa, por duelo. Duelo por la versión de sí misma que ya no podía sostener. Mientras tanto, Bruno también enfrentaba consecuencias. No externas, internas. En la escuela, un profesor le dijo algo sin mala intención. A veces es mejor adaptarse que enfrentarse. Bruno escuchó en silencio. No respondió, pero esa frase se quedó con él todo el día. Porque entendía algo que muchos adultos aún no. Adaptarse sin límites también es una forma de perderse. Esa tarde, caminando con su madre, Bruno le preguntó algo que Laura no esperaba. ¿Alguna vez sentiste que tenías que callar para que todo fuera más fácil? Laura tardó en responder. Muchas veces, dijo al final. Bruno asintió. Yo también lo hice, respondió. Y no quiero volver a hacerlo siempre. Laura apretó los labios. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque sabía lo caro que podía salir. Isabela, por su parte, empezó a hacer algo que nunca había hecho. Escuchar sin interrumpir. En entrevistas, en reuniones, en conversaciones incómodas. Y lo que escuchó no fue bonito. Personas hablando de miedo, de sentirse evaluadas, antes de ser conocidas, de haberse ido sin entender qué hicieron mal. Cada historia era un golpe pequeño, pero constante, y los golpes constantes terminan quebrando incluso a quien parece fuerte. Un día alguien le preguntó directamente, ¿te arrepientes de cómo hacías las cosas antes? Isabela pensó unos segundos. Me arrepiento de no haber preguntado más, dijo. Y de haber hablado demasiado cuando no entendía, esa respuesta no cayó bien, porque el arrepentimiento honesto no tranquiliza a todos. A algunos los expone. Las críticas no tardaron en aparecer. Está exagerando. Ahora todo es emocional. Así no se puede liderar. Isabela escuchaba, y por primera vez no se defendía. Porque entendía algo clave. Defenderse todo el tiempo también es una forma de no aprender. Bruno, mientras tanto, empezó a notar algo. En sí mismo. Ya no buscaba aprobación con tanta urgencia, no porque no la necesitara, sino porque había encontrado algo más estable, coherencia. No siempre era cómodo, no siempre era popular, pero le permitía dormir tranquilo. Isabela llegó a una conclusión dolorosa. No todos los cambios se celebran. Algunos se toleran, otros se resisten, y aún así, hay que hacerlos. Porque cambiar no es una estrategia. Es una responsabilidad. Si alguna vez cambiar te costó amigos, comodidad o el lugar donde encajabas, escribe «me costó» en los comentarios. Todavía falta lo más difícil. Isabela ya había perdido la tranquilidad anterior, pero aún no había encontrado paz. Y ese punto intermedio es donde muchos se rinden. Hay historias que terminan cuando se apaga la cámara. Y aún hay otras que empiezan justo ahí. Esta es una de esas. Porque, aunque Isabela cambió, aunque Bruno siguió su camino, la verdadera pregunta nunca fue ¿qué hicieron ellos? La pregunta es ¿qué hacemos nosotros después de escuchar algo así? Porque todos, en algún momento, hemos estado en alguno de esos lugares. Hemos sido el que decide, o el que espera,
o el que observa en silencio como alguien más es juzgado sin ser escuchado. Y casi nadie habla de eso. No hablamos de las veces que miramos para otro lado porque no era nuestro problema. De las veces que aceptamos una injusticia pequeña porque así funcionan las cosas. De las veces que elegimos callar para no complicarnos la vida. No lo llamamos crueldad, lo llamamos supervivencia. Isabela entendió algo tarde, pero lo entendió. El daño más grande no siempre viene de la maldad, sino de la comodidad de no querer incomodar, de no querer preguntar, de no querer ver, y eso es más común de lo que nos gusta admitir. Bruno no cambió el mundo, y eso también es importante decirlo, no derribó el sistema, no se volvió famoso, no recibió recompensas inmediatas, pero hizo algo más silencioso y más difícil. Se negó a aceptar una versión de sí mismo que otros ya habían decidido. Y esa negativa, aunque nadie la celebre, es una forma de valentía cotidiana. Laura tampoco tuvo un final de película. No dejó su trabajo. No se volvió rica. No recibió homenajes, pero recuperó algo que había ido perdiendo con los años. La certeza de que su dignidad no dependía del lugar que ocupaba. Eso también importa. Porque no todas las transformaciones son visibles. Algunas solo se sienten. Isabela, con el tiempo, entendió que liderar no es tener siempre razón. Es estar dispuesto a revisarte cuando descubres que te equivocaste. Y eso, paradójicamente, es lo que más respeto genera, no el que se impone, el que se sostiene. Esta historia no te pide que seas perfecto, ni que cambies todo de un día para otro. Te pide algo más incómodo y más real. Que la próxima vez que tengas poder, grande o pequeño, te preguntes si estás decidiendo desde el miedo, desde la costumbre o desde la conciencia. Porque todos tenemos poder en algún punto sobre alguien que espera, sobre alguien que necesita, sobre alguien que aún no sabe defenderse, y ahí es donde se define quién eres. No cuando te miran, sino cuando nadie te cuestiona. Si esta historia te hizo pensar en alguien a quien tal vez no escuchaste lo suficiente, o en una decisión que hoy harías diferente, escribe "voy a mirar mejor" en los comentarios.